Gracias, Joe. Es momento de encontrarnos con nuestros profesionales. Hoy me acompaña el licenciado Everson Ponciano, a quien le doy la cordial bienvenida, y es un honor el tenerle con nosotros. Muchas gracias, bienvenido, para hablar de ansiedad social. Así que bienvenido, Everson, y gracias por el tiempo. Cuando hablamos de ansiedad social, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Pues te comento, la ansiedad es el temor y el miedo a algo o a una acción específica. Cuando hablamos el temor a la ansiedad social, es todo eso que a alguien le da miedo cuando sale a la sociedad. El temor a ser visto, el temor a ser escuchado, el temor a preguntar. Entonces es un problema bien constante, especialmente en nuestras generaciones actuales. Es el hecho de ese miedo de salir a socializar. Ese miedo de qué va a pasar si hablo, qué va a pasar si pregunto, qué va a pasar si llego a la escuela y se van a burlar de mí por hacer una pregunta, qué va a pasar al trabajo si llego y hago un mal desempeño. Entonces la ansiedad es un temor generalizado, muchas veces injustificado por algo que no conocemos. Entonces le tenemos temor a algo que no conocemos y es ahí donde surge la ansiedad social. No es enfermedad, es un trastorno. Es un trastorno mental, exactamente. Sí. No nos gusta usar esta palabra porque muchas veces el guatemalteco no está acostumbrado a tratar esta clase de trastornos. Entonces muchas veces decimos es un trastorno psicológico y le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a tratarnos. Es que igual nos decían, estás trastornado. Decía, cuando te decían eso, en su momento era el equivalente a estar loco, a estar chiflado, todo lo que usamos pues coloquialmente. Pero interesante. Esto es ahora, o se ha vivido desde el fondo del tiempo. Nuestras abuelas tenían esto, nuestros abuelos pasaron este tipo de situaciones, pero no lo estudiaban. Siempre se ha vivido, siempre ha existido. Incluso uno de los factores más importantes sobre la ansiedad social es justamente el entorno social en que vivimos y la coyuntura nacional en que vivimos. Te pongo un ejemplo muy claro, lo que vivimos hoy en Guatemala, nuestro estado de sitio que vivimos hoy, nos provoca ansiedad. Entonces es un temita que estaba por ahí más adelante, pero nos podemos adelantar y es una ansiedad social temporal. ¿Qué pasa con la ansiedad social temporal? Es el miedo temporal a ciertas situaciones sociales que vivimos a nivel nacional. Por ejemplo, yo salgo a la calle, vengo y hago mi rutina diaria. No es lo mismo hacerlo, nuestra rutina diaria normal, que ahora que tenemos un estado de sitio y sabemos que hay ciertas características coyunturales sociales que nos van a dar esa ansiedad, a dar ese temor de salir a la calle. Por ejemplo, también cuando lo vivíamos con el COVID, el miedo de salir a la calle, eso nos da una ansiedad, un temor generalizado, muchas veces injustificado en ciertas situaciones y en otras como estas, que por eso es temporal, es que sí es justificado. Con el COVID lo vivimos, salíamos a la calle con el temor de ser contagiados. Entonces es una ansiedad social justificada. Cuando la pandemia cesó y se fue el virus, entonces terminó la justificación. O sea, ¿sí hay justificación para la ansiedad? Exactamente. Tenemos varios aspectos importantes que son la base de una ansiedad social. Uno es obviamente un tema biológico, tema de crianza, que es muy importante el tema de crianza. ¿Por qué? Porque cuando nos crían de cierta forma, no todos estamos en el mismo desarrollo cognitivo social. Entonces, el ambiente en el que nos movemos, los colegios en que estudiamos, el acceso a la educación que tenemos, el acceso a nuestros padres y el cariño de nuestros padres nos van forjando los ejemplos que nos arrastran, ¿no? Porque mi mamá era ansiosa, mi papá es ansioso, mi maestra era ansiosa, la directora era peor de ansiosa. O sea, eso es lo que yo aprendí. Exactamente, es una cadenita. Ajá. Es una cadena donde vamos viendo y replicando lo que estamos viendo y viviendo al diario. Entonces, precisamente ese es el punto. Es importantísimo buscar ayuda profesional. Esto más que todo porque podemos tener ansiedad, podemos tener temor, pero ¿cuál es el efecto de esto? Everson, si está validada la ansiedad, como me decía hace un momento, ¿en qué momento deja de ser sana para el ser humano? Justamente cuando empieza a intervenir en el desarrollo desarrollo personal, en el desarrollo académico afecta ya y en todo, el desarrollo laboral. En lo que se mueve. Exacto. Afecta en el trabajo, en los estudios, allí. Muchas veces podemos, por ejemplo, en el trabajo, que es lo más complicado. Venimos a trabajar y tenemos una presentación o tenemos que tener una relación o hablar con personas. Y cuando tenemos ansiedad por el temor de hablar con las personas, de hacer amigos, de socializar, entonces viene la persona, viene el trabajador y se cohíbe en su mismo entorno laboral.
Entonces ahí ya tenemos un problema. O puede ser brillante en su trabajo, pero a la hora de presentar el trabajo como tiene que enfrentarse al público, le va mal, ¿no? Exacto. Sí. Y justamente complicado. pasa también con los niños en el colegio. Sí, sí. O sea, pueden tener notas brillantes, pueden tener una capacidad y un IQ muy elevado y ser niños estudiantes brillantes. ¿Qué pasa al momento de desarrollarse con los demás compañeros? Ahí es donde encuentran el miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya han sido ridiculizados anteriormente por el bullying o por varias situaciones. Entonces el niño se detiene y dice, no, ya no hablo porque me da miedo a que me critiquen, me da miedo a que me hagan bullying. El rechazo. El rechazo. Sí. Entonces, el rechazo también nos aumenta la ansiedad social y la ansiedad generalizada. Qué interesante el tema, realmente da para mucho más y poder seguir charlando. Esto es corregible, pero se corrige, solito no se corrige. Así es. Tiene que haber ayuda profesional, ¿no? Definitivamente terapia, terapia, y es muchísimo mejor tratarlo desde que uno es niño o adolescente. Están los factores y los focos rojos que nos dicen, aquí está pasando algo, aquí es necesario intervenir, que un profesional intervenga. De adulto también se puede, es un poquito más complicado, pero también hay métodos. Y también cuando lamentablemente la ansiedad generalizada y la ansiedad social se van mezclando con otros trastornos psicológicos, ya es necesario otro tipo de tratamiento. Yo soy mucho de la medicina tradicional y natural. Y hay muchos métodos naturales de cómo tratar la ansiedad, el estrés, para que nos vaya bajando todo ese sistema de estrés y ansiedad que manejamos el día al día. Porque en realidad hasta el tráfico nos causa ansiedad, nos causa estrés, y esto obviamente nos va a afectar de manera física, de manera psicológica y de manera social. Doctor, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Ahí están los números, el contacto, por favor. Solito no va a salir de este cuadro. Si a usted siente que hoy lo hemos descrito al hablar del tema, puede que a usted esté sucediendo este tipo de situación. Entonces hay que buscar la ayuda profesional. Ahí aparecen los contactos de nuestro profesional y seguramente él va a estar dispuesto para poder ayudarles y poder solventarles este tipo de problemática. Vamos con más del programa. El programa continúa y aquí Nuestro Mundo le ofrece a usted muchas opciones para poder seguir viendo. Así que vamos con más.